Muy buenas tardes, mi nombre es Valdir Villalobos y el día de hoy haré mi presentación del proyecto final de la materia de Ciencias de la Sostenibilidad. El tema a elegir o la temática a elegir fue el del realizar un huerto en casa. Motivaciones para realizar el huerto. Tuve tres motivaciones, la personal, la ambiental y la social. Como motivación personal, siempre tuve curiosidad por el mundo de la botánica, por ende siempre me llamó la atención lo de sembrar, lo de cuidar plantas, porque cuando realizaba pocos viajes al campo, obviamente antes de la pandemia, simplemente me gustaba la naturaleza, vivir rodeado de árboles frutales, de plantas medicinales, del cuidado que se les da. Entonces, puedo decir que fue como un también algo que me impulsó fue el valor de la responsabilidad, porque obviamente las plantas en sí son vida y a toda vida hay que cuidarla, hay que mantenerla, entonces el valor de la responsabilidad es algo que influye mucho. Como motivación ambiental tenemos también que mientras más plantas hayan en una ciudad, habrá una purificación en el aire, por más pequeñas que éstas sean, simplemente es dar como un espacio a la naturaleza, darle importancia a la naturaleza dentro de por decir, de las cuatro paredes de una casa, por ende, es darle su momento, es dar su espacio, su momento y que se den cuenta que la naturaleza influye mucho en nuestras vidas. Y como motivación social tenemos que es la participación o sea, nosotros somos tres integrantes en mi familia, tres personas que vivimos aquí en casa y por ende los tres nos pusimos como dinámica familiar, el cuidar cada uno una parte de las plantas o que cada persona se dedique a regarlas, a sembrarlas, a cambiarles de tierra, entre otras cosas. Ubicación geográfica y descripción del lugar. En este momento, como podemos observar, las plantas se encuentran como en una base de cemento. Se puede decir que es como una pequeña grada que están ubicadas en el patio. Está ubicada en el patio de mi casa. Cabe recalcar que el patio de mi casa es completamente de cemento. Incluso ahí está hasta una piscina de piso, una piscina de piso hay. Por ende, al ser un espacio muy reducido y al tener una ausencia de espacio con tierra no se podía realizar el huerto, o sea, no tuve unas pequeñas dificultades a realizar el huerto. Por ende, opté por los cajones, unos cajones de madera que los encontramos en múltiples tiendas de la ciudad. ¿Y qué va esto? A que podemos darle sentido al reciclaje. Esto también puede ser como una motivación ambiental, debido a que estos cajones son usados para el transporte de vegetales, pero al momento en el que los vegetales son desocupados, simplemente dejan de servir, por ende terminan siendo desechados. Obviamente se ponen desechos ahí, pero nos damos cuenta que son hechos de madera y la madera puede ser reutilizada. Por ende opté por estos cajones de madera en los cuales le empecé a limpiarlos y todo y adecuarlos para poder sembrar. Volviendo a lo de la grada, está ubicado en esta grada debido a que nosotros también tenemos mascotas, tenemos un perro y un gato, y por ende en un momento en el que quieran, en el que estén jugando, en el que quieran descansar, puedan dañar las plantas, entonces por esta razón es que las tenemos en un espacio elevado. En la ubicación de la noche tenemos noche y lluvia. ¿Por qué? Porque en la noche y incluso este espacio es como más alto por la misma razón de los animales. En este lugar es donde ponemos los cajones. Esa también es otra ventaja de los cajones, que tenemos una mayor transportación. Entonces nos ayuda a mover las plantas de un lugar a otro. Y en la noche los ponemos aquí debido a que obviamente en la noche no los podemos controlar por si llega a haber alguna lluvia en la madrugada, debido a que ciertas plantas no necesitan mucha agua, que eso explicaré más adelante. Entonces ponemos aquí tanto en la noche como en la lluvia, por eso es que si se observa ahí esta es un espacio con un techo. Fichas de las especies que he sembrado. Empecemos. Tenemos en este lado la cebolla puerro, que es una cebolla comúnmente larga, crece
En- es muy buena para, al igual que que todas las cebollas, tienden a no utilizar mucha tierra y aparte no necesitan ser humedecidas todo el tiempo. Según los datos que he investigado, las cebollas resisten a las sequías, por ende no necesitan mucha tierra ni mucha agua. Acá tenemos la hierbabuena, el apio y la menta, que son plantas tanto como comestibles como medicinales en el caso de la hierbabuena y la menta. Estas están distribuidas de esta manera debido a que son plantas que necesitan poca agua, pero no son como las anteriores que resisten a la sequía, sino que ellas necesitan muy poca agua debido a que son un tanto delicadas. Este, por ende, ellas, en el momento en el que hay un exceso de humedad, que es lo que realmente me pasó, simplemente, obviamente esto fue de altos y bajos, este, algunas, tuve algunas pérdidas en el caso de la hierbabuena, que no necesita mucha humedad, simplemente puedes ir regarla cada 3 días, porque con una humedad baja simplemente resiste. Tenemos el melón, el oreganito, el perejil y el ají. Aquí tenemos 4 tipos de plantas diferentes. Tenemos dos frutales y dos comestibles, se puede decir, dos condimentos también se los conoce. El oreganito es una planta sumamente delicada, la cual tenemos que darle un profundo cuidado. Debemos controlar mucho en la humedad, incluso hasta en la cantidad de tierra. Y sí, obviamente tuve algunas pérdidas en esta planta, pero con constancia ahora la actual se mantiene. El melón, por su parte, está en este momento en una etapa de crecimiento, que obviamente el melón al ser una planta rastrera, es decir, son plantas que van, en lugar de ir para arriba, van para los lados y van hacia el suelo. Entonces, obviamente aquí no tendría un buen futuro, pero próximamente la cambiaría a su propio cajón y obviamente mientras siga creciendo la iré adecuando. El perejil tenemos dos tipos, el silvestre que está en medio y el que todos conocemos que está al lado. Es una planta que asimismo necesita ser controlada tanto en el riego como en la cantidad de tierra. Y por último tenemos el ají, que cabe recalcar que esa fue una planta donada, no fue una planta que yo sembré, sino que al dar mi idea de que iba a hacer un huerto en casa, una persona externa decidió donarla, la recibí muy pequeña y actualmente ya tiene como 5 ajís brotados. Seguimos con el orégano y la albahaca. ¿Por qué hay dos plantas aquí? Simplemente la albahaca tiene una raíz sumamente gruesa y o sea, es una raíz gruesa, pero no se extiende, simplemente sigue con una sola ramificación. Y tiene ramificaciones pequeñas, pero no se extiende como las otras. Por ende está al lado del orégano, que el orégano en cambio sí, el orégano sí es una raíz muy abultada, en la cual al ver un poco de espacio aquí, decidí sembrarlas juntas para que puedan subsistir en este espacio de tierra. Tenemos el tomate, el pimiento morrón y el pimiento. Ambas son plantas muy diminutas en un principio. Después crecen unas matas, se puede decir, de mediana altura. Y estas son unas de las últimas adquisiciones, las terminé sembrando como fines de diciembre, principios de enero. Y por ende son pequeñas, tienen su espacio, su propio espacio y necesitan asimismo poco riego al principio, pero al final necesitan más humedad de la que tienen ahora. Expliquemos las asociaciones. Las asociaciones, como pudieron observar, tienen que ver en 4 puntos: el tamaño de planta, el tamaño de la raíz, la cantidad de tierra y la cantidad de agua. El tamaño de la planta, como pudimos observar tanto en el tomate como en el orégano, son plantas muy diferentes. Las plantas diminutas tienen su propio espacio debido a que necesitan más control tanto del riego como el de la humedad. Y al igual que en otras plantas, tanto como el ají, el orégano, el apio, son plantas sumamente grandes que no pueden estar al lado de plantas pequeñas debido a que no les impide la luz del sol, les impide que llegue la luz hacia ellas, por ende hay que asociarlas según el tamaño.
Lo mismo es el tamaño de la raíz. El tamaño de la raíz es como expliqué hace un momento, que hay raíces que crecen en una sola ramificación y otras que se distribuyen. En el caso del orégano sucede así. El orégano no puede ser sembrado con alrededor, o sea, alrededor de plantas pequeñas, debido a que simplemente se termina llevando todos los nutrientes y todo el agua. La cantidad de tierra. La cantidad de tierra también es muy importante, porque sabemos que, o sea, hay tierra húmeda, tierra seca, y muchos necesitan, y algunas plantas necesitan poca tierra o mucha tierra. Por ende, eso fue lo del tomate y la cebolla. En el caso del tomate y la cebolla, que necesitan tierra, necesitan cierta cantidad de tierra para poder subsistir. Y la cantidad de agua tiene que ver con el sistema de riego, en el sentido de que muchas plantas necesitan mucha agua y otras necesitan muy poca para sobrevivir. Historial de crecimiento de las plantas. Para esto voy a explicar desde la cebolla. La cebolla, como la recibimos comúnmente, no tiene raíz, o si tiene, las tiene muy secas, y obviamente al momento de prepararlas, preparamos el bulbo, simplemente le cortamos la raíz y les cortamos algunas ramificaciones que vengan. Entonces, simplemente, para que crezcan raíces, y en algunas plantas sucede esto, hay que ponerlas en un vaso de agua, hay que humedecer las raíces para que poco a poco vayan saliendo. En este caso puse esta cebolla diminuta, que obviamente le puse palillos de dientes para que se sostenga el vaso, debido a que era muy pequeña. Y poco a poco le fueron creciendo raíz, como podemos observar. Seguimos con la preparación de la tierra dentro de los cajones. Era de humedecerla, de revolverla, porque en sí no solo hay que tratar a las plantas, también hay que tratar a la tierra en sí. Y luego posteriormente fue el proceso de sembrío, ya cuando tenía pequeñas ramificaciones y la raíz ya estaba completamente abultada como para ser trasplantada. Proyecciones a futuro. Mis proyecciones a futuro en este proyecto serían comprar más especies, pues necesitaría quizás un lugar más grande. Obviamente podría acondicionarlo, eso no sería ningún problema. Más especies medicinales, comestibles, quizás ornamentales, todavía no estoy muy seguro. Por ende, necesitaría como hacer un plan a futuro de esto. Más productos reciclables, es decir, quizás hayan cajones más grandes u otras opciones, como algunas canastas de plástico que son desechadas en los mini markets y supermercados. Entonces sería muy conveniente seguir esta línea de reciclaje y no perder ese estilo, por decir así. Una posible comercialización, quizás en un futuro pueda comercializar algunos productos, debido a que espero que algunas de estas plantas puedan germinar, puedan botar sus frutos. Y una mayor gestión de riesgo significa un mayor cuidado, quizás el uso de más abono, o quizás un fertilizante que no perjudique a la planta en sí, no perjudique al consumo humano. Análisis de los beneficios del huerto. Tenemos el análisis ambiental, el económico y social. Como dijimos, los beneficios ambientales, el reciclaje, saber que estamos reutilizando objetos que a diario son desechados en cantidades muy poco controladas. Como análisis económico también tenemos que no hay un gasto muy grande por ahora, por ende podemos decir que aprovechamos los frutos. Hay plantas que se puede decir que botan frutos más de una vez, unas que es solo una vez. Entonces podemos decir que en lo económico estamos bien. Y en lo social, como podemos decir, está el valor de la responsabilidad, la puntualidad, tener control de las plantas, y simplemente eso es un beneficio tanto personal como social. Reflexión personal sobre el trabajo realizado. Simplemente me ayudó mucho a, a cumplir una cierta curiosidad que tenía, que era por el cuidado de plantas, el ver su desarrollo, ver qué beneficios puedo obtener. Entonces, en realidad sí, fue un gran trabajo que realicé, me ayudó mucho en lo personal, en lo económico,
Luego investigando fue en lo ambiental, porque uno piensa que quizás son plantas pequeñas y que no vayan a aportar al ambiente, pero simplemente todas las plantas aportan al ambiente. Y como imagen final puse la única planta que hasta ahora, que esperemos que sean más, ha botado sus frutos, como es los ajíes. Muchas gracias.